Vamos a temas de literatura. Me da muchísimo gusto estrenar en este espacio una nueva sección y recibo con más gusto, aún más gusto, a Claudia Marcuchetti y su recomendación literaria. ¿Cómo estás, Claudia? Un placer estar contigo conversando con tu auditorio y seguir aquí, ahora sí que al pendiente con los libros. Fíjate que vengo todavía turbada porque esta novela verdaderamente nos va a rasguñar por dentro, como dice al final la misma autora, que esa es su intención. Jimena Santaolalla, A veces despierto temblando, y sí que van a despertar temblando los que la lean, porque mira, para empezar vamos a voltear hacia el sur, hacia Guatemala, un país que pues casi no volteamos a ver, tal vez porque es pequeño, tal vez porque no tiene una importancia internacional, pero donde sucedió en los años 80 un grandioso y terrible genocidio por parte del general Ríos Montt. Y la verdad es bastante impresionante lo que hizo en su primera novela, que además le valió el premio Mauricio Achal de Literatura 2021. Pero fíjate que Jimena Santaolalla nos lleva al fluir psicológico de cada uno de los actores. Es impresionante. Impresionante. Yo quiero situar a la audiencia en este libro en particular. Estamos hablando de las violaciones flagrantes a derechos humanos ejercidas precisamente por este militar cruel que el país dice que duró un año, pero causó estragos en Guatemala y la tenemos cerquita. Lo que me causa a mí mucho me llama la atención es que ella utiliza 5 años para escribir esta novela, para adentrarse en la realidad de Guatemala y saber documentarse, estudiar, para poder hacer esto que tú mencionas, meterse en cada uno de los personajes. Pero fíjate, tiene 4 personajes principales que son el ocelote, el gavilán, el dedos y la mujer, que es, 2 son mexicanos y 2 son guatemaltecos, que son caiviles, que se van a Estados Unidos a ser entrenados por las Fuerzas Armadas estadounidenses, porque eso es como funcionaba. Pero lo que es interesante es que 2 mexicanos y 2 guatemaltecos, y ella habla en el tono y en la voz, y de verdad te crees cada una de las palabras que estas personas pensaron en este libro. Además, obviamente, tiene los testimonios de las víctimas, que a veces pasan a ser verdugos y víctimas. Sí. Se cruzan mucho porque uno dice, estas personas no tienen para dónde darle, no tienen qué hacer, ¿no? Entonces, las víctimas de las matanzas, porque no nada más fueron desaparecidos, sino fueron matanzas verdaderamente comprobadas, porque el general Ríos Montt fue, de hecho, juzgado y condenado en el 2013. Sí. Lamentablemente, no sé qué pasó después. Aquí hay varias de estas investigaciones. Los periodistas es otro de los puntos. Hay una periodista, Lucía Flaquer, que no sé si existió tal cual o no. La verdad es que no quise investigar porque es un libro que de verdad te lleva a como si fuera la verdad lo que está escrito aquí. No lo sé, creo que está muy documentado, pero casi todos los personajes son de carne y hueso. De verdad te los crees por la manera en que están escritos. Además, una gran dificultad a nivel técnico. Totalmente. Yo que escribo, porque, ¿sabes? Hablar como un patocho, de pucha, todas la jerga del español que se habla en Guatemala, no es nada fácil escribirlo. Claro. O sea, nada. Todavía el mexicano, es algo más cercano, ¿no? Totalmente. Que como hablan, sobre todo en ciertos estratos de la sociedad, porque obviamente están hablando, pues, militares que, pues, vienen de extracción muy humilde y que tal vez en sus momentos la única manera de poder salir adelante era haciéndose militar. Pero lo interesante también es que estos militares caiviles también vienen a México con los Zetas. Sí, se alían con los Zetas. Entonces, volteamos hacia allá. Y ella habla de esta transición y cómo se deshumanizan las Fuerzas Armadas o los elementos del ejército al momento de tener que combatir al crimen organizado. De repente se deshumanizan y terminan en el crimen organizado posteriormente algunos elementos del ejército. Es que la crueldad que se maneja en esta novela no tiene límites. No tiene límites. Y fíjate, yo decía, ¿por qué esta niña, que es su primera novela? ¿Sabes? Normalmente una primera novela hablas un poco de ti, algo que no tiene nada que ver con ella, evidentemente, ella lo ha dicho. Yo fui a 2 presentaciones del libro y me preguntaba, ¿cuál es la motivación? Yo leí, ella en realidad es psicoterapeuta para sobrevivientes de violencia temprana, para empezar, pero yo creo que también es más fácil, en cierto grado, voltear a ver al vecino, voltear a ver el dolor del vecino, que no el de uno mismo, el propio. Entonces creo que tal vez este ejercicio de voltear a ver a Guatemala, sabiendo que lo que viene de Guatemala también ha pasado por México y pasa en México. Lo sufrimos también. Claudia, siempre es un gusto conversar contigo. Para mí es un honor recibirte en este nuevo espacio que no se puede perder. Todos los lunes estará Claudia con nosotros, Marcuchetti, y es A veces despierto temblando, de Jimena Santaolalla. Lo tienen que leer. Es una realidad que no está nada lejos de nosotros en México. Gracias, Claudia. Gracias a ti.